¿Alguna cosa que quieras comentar con la duda? No. Vale, pues nada, seguimos. Estábamos contando un poquito cómo hacer la práctica del generador de analizadores léxicos. Y vamos a continuar por donde íbamos. Entonces, vámonos allá. La práctica Lexer Generator. Yo creo que todo esto lo habíamos visto un poco. O sea, bueno, vamos a... Bueno. Vamos en cómo se hacía, más que como sugerencias para la construcción de cómo se hacía. Entonces, repasando un poco, una de las cosas que habíamos visto era esto, lo de la propiedad last index. ¿Se acuerdan qué era el last index? Era una expresión regular que contiene el last index. Exacto. ¿Dónde termina dentro de la cadena el último match? Es una property, es una propiedad de la expresión regular, no de la cadena, sino de la expresión regular. Y solo funciona cuando estás usando la opción G o la función Y. ¿De acuerdo? La función G de global o la función Y de sticky, que era la que llamábamos la opción sticky. Y cuando no hay matching, pues se resetea a 0. ¿Vale? De manera que podemos escribir un bucle como este. No sé si se lee ahí más o menos. Podemos escribir un bucle como este. Es decir, que tenemos una expresión regular que casa con los números. Ya habíamos dicho que la barra B significaba word boundary, frontera de palabras. Que eso significa que queremos pillar el número completo. ¿De acuerdo? Y entonces, fíjense que aquí hacemos un bucle en el que aplicamos la expresión regular de number a la entrada y lo que nos devuelve es un array. ¿Vale? Lo que queda en match es un array que tiene varias... en match sub 0 queda lo que casó, en match sub 1 lo que casó con el primer paréntesis, y en match.groups decíamos, si hubiera paréntesis con nombre quedarían los resultados del matching. En este caso, este bucle while, claro, se va a parar cuando match sea null, porque cuando no case devolverá un null, y eso va a hacer que el bucle funcione bien y que nos salgan estos mensajes. He encontrado lo que casó at match.index en la posición en la que casó. Entonces habíamos visto también la sticky flag, que habíamos dicho que hacía la sticky flag, recuérdenmelo. Es un ancla, muy bien dicho, es un ancla. O sea que fuerza la posición en la que tiene que ocurrir el match. Igual que cuando pones un caret, significa no, la expresión regular no va a casar en cualquier sitio, sino tiene que ser al principio. O si pones un dólar, estás indicando que eso tiene que casar al final, ¿no? Y en el caso del sticky, ¿cuál es el ancla? ¿Cuál es la posición de la que estamos hablando? Los índices. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien.
Sí, por eso aquí en este ejemplo, como tiene el sticky y el index estaba 0, no casi. Entonces vamos a las sugerencias para la construcción del... Vamos a ver cómo lo hacemos, aunque ya teníamos una cierta idea. Vamos a suponer que tenemos una string como esta. Venga, vamos a abrir un bucle REPL y vamos a... Vale. Ponemos, esta va a ser nuestra string de... ¿Qué pasó? Que no copié el apóstrofe. Esta va a ser nuestra cadena de prueba, ¿vale? Con un const varName igual a value. Y vamos a coger estas expresiones regulares de aquí, que tienen expresiones regulares para espacio, palabras reservadas, un poco las que habíamos visto ayer, ¿no? Estas constantes. Tenemos const let, el identificador, la string, las expresiones regulares, todas con nombre como se quiere en la práctica, en nuestra práctica. Entonces, vamos a, para facilitarnos construir esta estructura de un array, ¿vale? Es un array que tiene... es un array de pares que tiene el nombre de la expresión regular. Luego hablaremos de cómo vamos a capturar el nombre de la expresión regular, ¿de acuerdo? Enseguida hablaremos de cómo capturar el nombre de la expresión regular. Pero por ahora, para facilitarlo, ponemos nombre y expresión regular, nombre y expresión regular, para tenerlo más fácil y ver un poquito cómo lo vamos a hacer o cómo es el algoritmo. Vamos a obtener los nombres, vamos a ponerlos en arrays separados, de acuerdo con un map. ¿Vale? Todo el mundo sabe lo que hace un map, o sea que ahora en token names. Token names lo que tiene son los nombres de los tokens y token regs. Pues es el array de expresiones regulares. ¿De acuerdo? Vale. Y fíjense que si yo... vamos a hacerlo paso a paso. Bueno, aquí regs es un parámetro en este ejemplo, pero teníamos en token regs, ¿no? En token regs, token regs es el array de expresiones regulares y de hecho las expresiones regulares tienen un atributo source, que es la string que se corresponde con la definición de la expresión regular. Luego, aquí lo que quedaría en sources son las strings de las expresiones regulares. O sea que esto sería un array, pero ya no es un array de expresiones regulares, sino es un array de strings. Por eso es que los escapes aparecen dos veces escapados. ¿Se entiende? Fíjense que, de hecho, esta es la forma en la que vamos a obtener el nombre, es decir, usamos la expresión regular, obtenemos la cadena de la que viene mediante el source, y mediante una expresión regular vamos a obtener su nombre. ¿Vale? Bueno, ahora en sources tenemos entonces un array con las strings que se corresponden con las expresiones regulares. Y fíjense que si yo quiero montar la expresión regular que queríamos ¿se acuerdan lo que habíamos hablado ayer? No sé si se acuerdan, pero lo que tengo que hacer es concatenar todas las expresiones regulares que me dan el usuario del generador, porque las va a definir en un array. Estas expresiones regulares de internet, lo que tengo que hacer es simplemente concatenarlas con un OR, y eso es lo que podemos hacer así con un sources.join, y ahora lo que tenemos es una única cadena con todo. ¿De acuerdo? Y ahora lo que tenemos que hacer es al revés, coger esta cadena y convertirla en una expresión regular. Pero para eso lo que hacemos es llamar al constructor de expresiones regulares, ¿vale? Que lo podemos hacer así. Bueno, vamos a poner... ¿Qué nombre le ponemos? A ver, aquí luego la llaman reges, pues, que se parezca. Reges igual a... Llamamos a new reges sobre la cadena. Cuando usas el constructor están las sintaxis. Luego le pones las opciones como parámetro Y, G, etc. Entonces, ahora lo que quedaría en reges es una expresión regular. Ahora es una expresión regular
que como ven tiene el sticky. O sea que ya tenemos la expresión regular que queremos. Más o menos ese es el algoritmo que tienen que usar. Y una vez que tienes la expresión regular, claro, ¿qué es lo que tienes que retornar? Fíjense que en la práctica lo que te dicen es que tienes que retornar una función, que es el analizador léxico. ¿Vale? O sea que ahora, en cierto modo, en el código construiríamos algo así como let función igual a o let fn igual a tal, o let analizador léxico igual a tal función, y dentro de esa función pondríamos el cuerpo que va a ir, bueno, el analizador léxico recibe como entrada una cadena y en cierto modo retorna los tokens, ¿vale? Entonces, de todos modos vamos a suponer que queremos describir cómo es el cuerpo de ese analizador léxico, ¿vale? Entonces, fíjense que, bueno, ya como tengo la expresión regular aquí, yo podría hacer un bucle while match igual a regex.string. String la tenía definida por aquí arriba. ¿Se acuerdan que la definí? Vamos a ponerlo otra vez, str, para que se vea. ¿Vale? Era esta. Ahora si hago un bucle while match igual, si hago un console log de match, de match, bueno, de match a secas, pues lo que me saldría es todo el array de matching, ¿se acuerdan que tiene? Pero como estamos más interesados en groups, vamos a hacer un match de groups, creo que es en plural, me parece. Cerro la llavita del tal. Y entonces lo que va a salir son los grupos, que tal y como está la expresión regular, fíjense que tenemos una expresión regular OR de expresiones regulares con nombre, de paréntesis con nombre, ¿vale? Entonces, en grupos va a salir el objeto, que dice undefined, este casó, este no casó, con las claves, los nombres. ¿De acuerdo? O sea, lo que te sale es, en este caso, lo que nos va a salir en el bucle while, hasta que vale null, porque ya deja de casar. La primera vez me sale que casa con const y que la que casó es reserved word. La segunda me sale que casó con space, ¿vale? ¿Y cuál fue el space? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a hacer lo mismo, pero en vez de hacer el console de match groups, vamos a ver si aquí somos capaces de poner un código. ¿Se acuerdan que en token names tenemos los nombres de los tokens para simplificarnos la vida? ¿Ya? Pero si somos capaces de poner un código que seleccione de aquí la que casó, es decir, por ejemplo, en este caso string. ¿Vale? Entonces, bueno, los arrays tienen un método find. Lo que podemos hacer es coger el array token names que teníamos ya y usar el método find de los arrays, ¿de acuerdo? Que lo que le pasas es como argumento una función que te devuelve true, o sea, se supone que es una función auxiliar, que es como el cuerpo, que te devuelve true si has encontrado lo que buscas y false si no has encontrado lo que buscas. Entonces, en este caso, la función recibiría el nombre del token, porque lo estamos haciendo en token names, y lo que tenemos que retornar es si hubo matching con ese nombre o no hubo matching con ese nombre. En este caso, por ejemplo, podríamos hacerlo así. Entonces, ¿cómo lo podríamos escribir eso? Este es el nombre del token, n. Sería algo así como match groups de n de tipo string o no es undefined, o algo por el estilo, ¿no? Más o menos, algo así. Este sería entonces, bueno, vamos a guardarlo en algún lado. A ver, controlar función así, t igual a, ¿vale? Play funciona, sí también.
Y entonces, punto y coma, ¿no? Y ese sería T, ¿no? Sería el nombre console log. Vamos a hacer un console log de T, a ver si. Y cerramos la llavita. Vale, sí, tiene buena pinta, ¿no? Es decir, nos sale reserved word, space, id, space, op, etcétera, etcétera. Y bueno, de hecho, si quisiéramos también T igual a tokens aquí, console log, ¿dónde está el console log? Console log de T, si quisiéramos además del nombre, el valor, con lo que caso que tendríamos que poner console log de T, coma, ¿dónde está el valor con el que casó? Es decir, ¿se entiende la pregunta? Quiero que salga no solamente reserved word, sino que la reserved word fue, ¿cómo se llamaba? Eso es match. Díctame tú. Guru. ¿Sí? De T, ¿no? O sea, en match groups, ¿se acuerdan? Es un objeto que si casó con string contiene value, si casó con op contiene igual, si contiene con id tiene var name. ¿Se ve? De manera que... ¿Me siguen? ¿Sí? Vale, entonces yo creo que cierro la llave del bucle while. Ahora, efectivamente, sale a hacer del word, const, space, bueno, space no se ve porque es blanco, ¿de acuerdo? Y var name, space blanco, ok, igual. O sea que ya más o menos tienen pillado cómo hacer el generador de analizadores. Claro, todo esto hay que encapsularlo en una función que hay que retornar y que tiene que tener este código. ¿Se entiende? O sea que tienen que retornar una función que es el analizador léxico que tiene que devolver que tiene que hacer esto. Y si quieres las puedes empujar en un array y al final devuelves todo el array de tokens o los devuelves uno a uno de cada vez, etcétera, etcétera, la función. Creo que en este estaba montado como para analizadores léxicos usando la sticky flag. Yo creo que esto es lo que les acabo de contar. Vale. Esto es lo que les acabo de contar. Bueno, ya un poco más complicado. Bueno, sí, fíjense que este es el resumen. Es decir, no sé si se lee bien aquí. ¿Se lee? Más o menos. Pero digamos que lo que haces es, aquí ya lo que se hace es construir una función auxiliar que recibe el array de expresiones regulares, obtiene los fuentes, los concatena, obtiene el array de cadenas que corresponde a las expresiones, los concatena y hago un regreso. Lo que acabamos de hacer, es decir, que ya está un poco más aislado. Y incluso podemos hacer una función como viene aquí para encontrar exactamente el que casó, ¿no? Que sería que token es una función auxiliar para obtener el que casó. Pero vamos, que es básicamente lo que acabamos de obtener. ¿Cómo obtenemos el nombre de la expresión regular a partir de la expresión regular? Supongamos que tenemos una expresión regular como esta, ¿vale? Tengo una expresión regular como esta y quiero encontrarle el nombre de la expresión regular, que en este caso es num. Exacto, con una expresión regular. De nuevo, dice, luego tienes otro problema, porque si lo haces con la expresión regular, entonces, ¿vale? ¿Cómo va a ser la expresión regular? Bueno, podemos ver aquí una solución. Por supuesto, hay más de una solución y casi cada persona acaba encontrando una solución distinta. Pero en este caso, la expresión regular que
que les propongo es esta, pero si quieren también podemos discutirla. Pero bueno, sí, o incluso antes de verla, antes de discutirla, estoy dándole a la tecla. ¿Cómo sería la expresión regular? Claro, ¿qué tenemos que pillar? Tenemos que pillar, o sea, primero hacemos el source de la expresión regular para convertirlo en cadena. ¿De acuerdo? Y ahora una vez que tenemos la cadena, recuerden que tenemos que pillar. ¿Qué es lo que tenemos que pillar? Tenemos que pillar que comience por paréntesis interrogación para que sea, digamos, correcto lo que ha escrito nuestro usuario. Tiene que empezar por paréntesis interrogación y un puntito. Luego tiene que venir un identificador, o sea, letras y números, ¿de acuerdo? Y luego viene, después del cierre del menor, tiene que venir todo lo que es la expresión regular y luego tiene que venir un paréntesis al final. ¿No? Más o menos. Así es como queremos que sea la sintaxis de nuestros usuarios. Claro, la expresión regular, pero que la propia expresión regular está bien, no es. Cuando tú haces un compilado, cualquier herramienta de estas, una de las cosas que tienes es de darle buenos mensajes al usuario. Chicos, te olvidaste de ponerle el nombre a la expresión regular. Chicos, la expresión regular no está bien formada, haces exactamente lo cierras. Entonces, ahora estamos en esa fase discutiendo cómo le vamos a vamos a contestar en caso de que no tenga entrada más o menos decente. A lo mejor podemos contestar todos, pero ese es el problema que estamos hablando ahora. Entonces, eso tiene que ser una expresión regular que empiece, vamos, de trivial, es esta, ¿no? Es decir, o bueno, se ve mejor en la terminal, es esta. Fíjate que lo que decimos es una expresión regular que tiene que empezar por un paréntesis. Podría haber puesto el campo paréntesis, pero yo creo que se ve mejor cuando lo metes dentro de una clase, ¿de acuerdo? Y así pierde la condición de metasímbolo y no tengo que ponerle el escape. Y entonces tiene que empezar por un paréntesis, luego tiene que venir la interrogación, a la interrogación le pasa lo mismo, el metasímbolo, pues tenemos que escaparlo o meterlo entre corchetes. Luego tiene que venir un menor, ¿de acuerdo? Y luego tiene que venir un identificador, barra W. Como yo quiero capturar el identificador, he designado un paréntesis de captura para que el sub 1 con el nombre de la versión regular. ¿De acuerdo? Y luego tiene que venir el cierre. Sí. Al meter un símbolo en una clase, eso no significa el símbolo o cadena vacía. El símbolo o la cadena vacía. No, Es solo el símbolo. es solo el símbolo. Si tú pones corchetito A, B y C, tiene que haber un símbolo. Y tiene que ser B o C. Pero la primera premisa es que tiene que venir un símbolo. O sea que ya ahí tiene que haber un carácter. Si paso menos caso. Ahora. Vale. Cerramos y ponemos otro paréntesis alrededor del resto, con lo cual ya tenemos las dos cosas. Tenemos el nombre y tenemos quién es el cuarto de la expresión regular. ¿Se ve? Y así hasta el final me tienes que cerrar, el paréntesis que me avises aquí. ¿Dónde está el paréntesis? ¿De acuerdo? O sea que hemos hecho un parsing con expresiones regulares. Ya decimos que eso es muy peligrosillo hacer, porque es un poco chapuza, pero es rápido, hay que reconocer que es rápido. ¿Vale? Y ya tenemos el cuerpo de la expresión regular, y tenemos también el nombre de la expresión regular. De manera que con esto, si yo le hago un getName, ¿cómo sería? GetName, punto, ¿qué tengo que hacer? Punto exec. ¿A quién? A num,
que es la expresión regular de la que estamos hablando, por usarla como ejemplo, num punto source, ¿no? Porque num punto source es la cadena, ¿de acuerdo? Y ahora en el primer paréntesis me queda num, ¿lo ven ahí? Y en el segundo paréntesis me queda barra d más, que es el cuerpo de la expresión regular. Luego ya sé perfectamente y sé que es una expresión regular bien hecha. Si hubiera hecho una expresión regular mal hecha, por ejemplo, si num, pues vamos a poner num 2, y aquí pongo, pues me olvido del paréntesis cerrar, ya no va a casar. ¿Se ve? Porque, bueno, de hecho me ha protestado incluso antes JavaScript, antes de que yo tuviera la oportunidad de tal. O simplemente le pongo el paréntesis, pero pues, ¿qué te digo yo? No cierro aquí, o lo que decíamos, o incluso, por ejemplo, para que nuestro elemento funcione, para que nuestra idea funcione, tal y como lo tenemos, una cosa que no debería de ocurrir es algo como esto, es decir, que el usuario ponga dos expresiones regulares por nombre, ¿de acuerdo? Si nos pone dos expresiones regulares con nombre, nos va a pasar que ya había un const OP antes definido. En algún momento hemos dicho const OP, entonces vamos a poner OP2. ¿Vale? Que eso no debería de ser porque nos va a despistar a nuestro algoritmo. ¿Vale? Entonces, digamos que una cosa que vamos a hacer, o que deberían de hacer, si quieren, es comprobar que en el cuerpo, fíjense que con nuestra expresión regular pillamos la primera parte y luego pillamos el cuerpo, comprobar que en el cuerpo no hay ningún paréntesis con nombre. ¿De acuerdo? O sea que simplemente luego miramos una vez más que en el cuerpo no hay. Volvemos a aplicar prácticamente la misma expresión regular. Eso sí. Sí. Y luego estás hablando de esa expresión regular. ¿Qué pasaría con nuestro algoritmo si se le diera una expresión regular como esta? Bueno, la verdad que no estoy muy seguro. Es decir, tiene un nombre OP que tiene un paréntesis con el nombre OP2. Más que este ejemplo, hay otros ejemplos que serían más peligrosos para mí. Pero en este concreto, a ver, nosotros haríamos la unión y nos quedaría el nombre, el grado de las máximo para quedar la clave OP2. Y si la clave OP2 casa, podemos acabar encontrando. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a acabar de encontrar. Sí, sería siempre la más externa en este ejemplo, pero podemos pensar en ejemplos más malvados. Por ejemplo, otro ejemplo más malvado es que ya el usuario, a lo mejor pensando que somos nuestro algoritmo es más inteligente de lo que realmente es, pusiera algo así como mi expresión regular es pues A, y yo le tengo una A, aquí y B y una B y se acabó. ¿De acuerdo? Esto es una A. Y claro, ha puesto 2, que incluso es una buena idea. Dices, hombre, ¿por qué no me puedo abreviar y poner 2 en una? ¿De acuerdo? Entonces tienes clave A,
te va a salir en el match groups clave A y clave B. Porque como lo juntamos todos y hacemos al final una unión. Y realmente casi que le funcionaría. Creo de que el token A y el token B, si fue eso lo que quiso decir. ¿Vale? Estamos acertando. Pero estamos en una situación, queremos controlar más o menos que se refiere a la API. De acuerdo, en este caso no es tan malo, en este caso es casi que me parece, habría que hacer la prueba, pero me parece que nuestro algoritmo va a funcionar bien con este caso. ¿De acuerdo? Porque efectivamente, no vamos a, porque cuando vayamos a capturar, solo vamos a capturar la A, con la expresión regular que pusimos en ellos, solo vamos a capturar la A, no vamos a capturar la B, y no vamos a saber que existe un token con el nombre B, aunque nos va a aparecer en los matches, y probablemente a lo mejor más en el lado. ¿Sí? Todo lo que queremos es más o menos tener la situación controlada. Efectivamente, vamos, digamos que a partir de este momento, si nos ponen algo así y no lo controlamos mucho, la conducta de nuestro algoritmo puede ser errática y puede dar lugar a comportamientos inesperados. Queremos por lo menos darle un error y avisarle de que las cosas no van bien. ¿Se ve? De manera que, a ver, de manera que, esto ya lo habíamos dicho. Bueno, pues aquí parece, vamos a ver, ventana, Lexer Generator Solution. Bueno, vamos a echarle un vistacito a la. Sí, o sea que más o menos esta parte de ver si, pues eso, tenemos con Name de request, es la expresión regular que vimos antes, o sea que, fíjense que la tengo en dos formatos, ¿de acuerdo? La tengo en dos formatos, uno con las anclas, o sea que esta es Name de request, es una expresión regular, la hemos puesto una constante fuera para que se construya la expresión regular. Vale. Aquí ponerla dentro de una función que a lo mejor cada vez que se llama una función se construye la expresión regular. Construir una expresión regular de construir. Vale, es un tipo de combinación, pero es tiempo. Entonces, esta es la expresión regular. Fíjense que hasName de regress, que es la misma expresión regular, pero sin los carets, sin las anclas, sin el principio y el final. Es decir, que hasName de regress va a casar con que tenga un nombre dentro, ¿vale? En cualquier sitio. Casa si hay algún nombre en la expresión regular. Y entonces, aquí lo que recibiríamos la expresión regular que nos dio el usuario, suponemos que tiene el nombre, y lo que hacemos es hacer un chequeo. Si hubo null, entonces en este caso retornamos false, indicando que no ha habido matching y que no tiene nombre, ¿vale? Ya alguien decidirá. Si no fue null, entonces nos quedamos con el cuerpo, ¿de acuerdo? Que es el que está en el segundo paréntesis. Le dijimos en el primer paréntesis estaba el nombre, en el segundo paréntesis está el cuerpo, y es el array de matching. Y si no ha casado el cuerpo, ¿qué pasó? Pues un cuerpo vacío. Sí, no, mira, una expresión regular. Aparte del nombre, me tienes que poner algo, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea que si source regress, bueno, de hecho esta situación no se puede dar. Aquí más bien habría que decir que si source regress.length es 0, ¿de acuerdo? Entonces, porque matching sí ha habido, ¿vale? Esto es una error también, en cierto modo. Pero que si source regress es de longitud 0, porque es lo que casó, ¿vale? Ahí hay una error. Habría que retornar falso, porque tiene que tener
Porque me parece que aquí a lo mejor estaba buscando de un hecho, y es que a lo mejor pensé que una empty string es evaluada a false en JavaScript, y eso es falso. ¿De acuerdo? Una empty string no es evaluada a false, es evaluada a true. ¿De acuerdo? Y luego comprobamos que no hay nombres de true, ¿vale? Con la otra expresión de Google. ¿Se entiende, no? Sí, ya. Y si no, pues ya devolvemos el nombre. Y con ese nombre es que vamos a ir construyendo, ¿de acuerdo? Con ese nombre es que vamos a ir construyendo el mapa de tokens válidos, ¿vale? O sea que pues, tenemos que, recuerden que su analizador léxico tiene que construir un mapa, ¿vale? Clave, el nombre del token, valor, la expresión regular, ¿vale? Y luego pues quedan detallitos como por ejemplo que cuando te hayas, por supuesto al final lo que tienes es que construir una función, ¿de acuerdo? Que es la que vas a tener que es la que vas a tener que retornar, que es el lexer, ¿vale? Y tienes que tener detallitos como que cuando casas y tiene el atributo skip a true, pues tienes que no retornarlo, etcétera. Ese token no cuenta, ¿vale? O que si tiene el atributo value, pues hay que aplicarle la función a lo que acaba de cambiar. ¿De acuerdo? ¿Se ve? Vale. Y luego nos queda la otra parte, que es hacer el lexer compatible con Nearly, ¿vale? Para que lo puedan utilizar, para el propio lenguaje E, para la práctica anterior y para las prácticas siguientes. Entonces, en vez de, vamos a usar nuestro propio analizador léxico. Nearly es pijillo con respecto a cómo quiere los analizadores léxicos. Y entonces, a ver dónde estaba esto. Referencias aquí, ¿se acabó esto? No, sí, se acabó. Vámonos a la clase o vámonos aquí en el mismo código y lo explicamos. Bueno, hay varios requisitos que pide Nearly10 acerca de un generador de analizador de léxicos y de que tenga un generador de pseudocódigo, que tenga un método next y que cuando se llama el método next te devuelva el siguiente token, ¿de acuerdo? Eso no es mucho, eso es quiere que tenga un método reset que cuando se llama con la cadena que va a tener la entrada, ¿de acuerdo? Y se llama también con un estado, con una información que afecta al estado del analizador léxico, es decir, que más o menos le dice al analizador léxico por lo que iba. Y tiene que tener, ¿qué más tiene que tener? Tiene que tener, aparte del reset, tiene que tener el next, tiene que tener un hash, que debe decir, debe devolver true si el analizador léxico contiene ese token o falso si no lo contiene. O sea, que se llama hash con un potencial nombre de token y devuelve true o falso. De ahí la necesidad del mapa, en cierto modo, de tener un mapa a mano también para... Tiene que tener un save que hace juego con el reset para guardar el estado del analizador léxico. Esto del estado del analizador léxico no hemos entrado en mucho tema y depende de los analizadores sintácticos. Digamos que lo que ocurre en general, ahora ya no estoy hablando de Nearly.js, sino que estoy hablando en términos generales. Lo que ocurre con los analizadores sintácticos es que los hay de toda clase y de todo tipo y de todo tipo de algoritmos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ya hemos dicho, Nearly es un algoritmo basado en programación dinámica. El JSON
está basado en un algoritmo EPR que se construye a partir de un autómata, que se expande, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y hay muchas cosas que hablar. Algunos son recursivos, algunos hacen backtracking y dicen, no, me he equivocado, este árbol que estoy construyendo es por aquí, no vamos a ningún lado, no va a salir, ¿de acuerdo? Luego hay que tirar para atrás. Y en ese tirar para atrás del analizador sintáctico, hay que entender que a veces le tiene que decir, de acuerdo, señor analizador léxico, íbamos por este token, pero ahora tenemos que retroceder al pasado, abajo, como que todo esto no lo hemos visto, y vuelva a abrir hasta el token del principio. ¿Sí? Si un analizador sintáctico es de ese tipo, requiere una cierta colaboración especial del analizador léxico. No le va a un analizador léxico que dice, dame el siguiente token, yo solo deseo dar el siguiente. Tiene que ser capaz de retroceder al pasado de la entrada y de decirle, no, vuelve al primer token, vuelve al token quinto, vuelve al token 8. ¿De acuerdo? De hecho, el analizador sintáctico a veces hace cosas como analizador léxico, guarda la posición por la que vas, porque tengo la duda de por poco volveremos otra vez para allá. Las cosas no saben bien, no se va. ¿Se ve? Entonces, en el caso de... eso es por lo que a veces los analizadores léxicos se les exige que tengan un estado, ¿de acuerdo? Que puedan reanalizar desde un punto de vista léxico. Y hay cierta comunicación entre el sintáctico y el léxico. En el caso de Neerlich, efectivamente existe un concepto de estado, ¿de acuerdo? Y el analizador léxico tiene que tener un método safe que probablemente el analizador sintáctico llamará, ¿de acuerdo? Y puede ser que el analizador sintáctico llame o no. Y en cierto modo el reset se le vuelve a pasar, o potencialmente tiene un segundo argumento, nunca lo hemos visto, pero potencialmente tiene un segundo argumento con el cual se le llama con el estado, con un estado que obtuvo en un save. ¿Se ve? De manera que en la interfaz tenemos que poner el save y tenemos que poner en el reset que el reset tenga un segundo argumento, que es este argumento info. Aparte de la cadena de entrada, data es la cadena de entrada sobre la cual se va a hacer el analizador léxico. Tiene que tener un info que es un estado que se salvó anteriormente. Vale. Y luego esto ya es de menor, debe de tener una función format error que debe devolver un mensaje de error con el token más o menos bien formateado. Bueno, o sea que esos son los requisitos que se piden para que sea compatible con tal. Entonces yo ahí más o menos les he hecho un apaño, ¿de acuerdo? Les he hecho un apaño porque no es un apaño completo, pero para que funcione más o menos en la mayor parte de los casos. Y aquí, sobre todo por el tema del estado. Yo he visto, de lo que he visto de Neerlich, dando el código interno, realmente solo utiliza lo del estado y lo del tal para cuando quiere meter varias cadenas seguidas y llevar los números de línea. Es decir, que no está usando el estado en toda su dimensión. Con lo cual podemos pasar un poco, pero no sé hasta qué punto se puede pasar un poco. Quiero decir que esta implementación no es completa. Y luego otro segundo aviso del cual sean conscientes es, no sé si ustedes han aceptado la práctica. ¿Aceptaron la práctica ya esta o todavía no la han aceptado? Bien, estupendo, estupendo. Porque aquí en la versión, digamos que cuando ustedes aceptan la práctica, como ustedes saben, se les crea un repo a partir de un template
que básicamente es como si fuera un fork. Lo único que tiene que el template es que no mete toda la historia y expande. Pero básicamente es un fork, ¿de acuerdo? Y descubrí que en esta primera versión inicial habían metido un cazaco en el template, de manera que los que aceptaron la práctica, si alguien oye el nombre por ahí o alguien se entera, en su momento el template contenía aquí una errata que era que faltaba que cuando, digamos que, bueno, ¿cómo funciona? Vamos a explicar cómo funciona. ¿De acuerdo? Básicamente, el Nearly Lexer, el compatible con Lexer, lo que hace es apoyarse en el Bill Lexer. Y le dice, señor Bill Lexer, tiene todos los tokens. ¿De acuerdo? Y los mete, obtiene el mapa, porque le hace falta para las apps, y obtiene la función de Lexer. ¿De acuerdo? El analizador léxico. Sí. La práctica, no la práctica. Pero hay gente que lo acepta. No, es que está en la sección, en el capítulo analizador del léxico, ¿de acuerdo? Es que a lo mejor hay incluso alguna práctica la muevo de un lado para otro, porque hay prácticas que encajan mal. Este es el del capítulo de generadores. Al final es de todo un poco, porque tienes generación, tienes análisis léxico, casi en cualquier práctica. Vale, pero sí está. Ya hay gente que lo ha aceptado. Por eso lo decía. La data que la tienen que cambiar. Vale, entonces, tenemos el analizador léxico y los tokens válidos. Y, ojo, este analizador léxico NERL ya, aparte del token error, que ya era el token que ya habíamos hecho, nosotros vamos a tener el token error, que eso lo vimos en la solución de antes, pero vamos el token error a la entrada. Vamos a añadir como token válido aparte el end of file y vamos a generar un end of file cuando se llegue al final. Y luego seguiremos el compendio más normal más nearly de enviar una define cuando se ha terminado la entrada. Pero en principio lo digo porque eso significa que en el analizador sintáctico hay que explicitar el end of file porque lo vamos a retornar. ¿Vale? Y luego lo que hace el analizador Nearly Lexer es retornar un objeto que tiene todo lo que quiere Nearly. Que tú quieres un next, aquí está el next. Que tú quieres un reset, aquí está el reset. ¿De acuerdo? O sea que lo que hacemos es retornar el objeto. ¿Vale? Fíjense que el objeto tiene current post, que va a ser la posición. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace reset. Porque reset es casi el importante, que es cuando te dan la entrada. Cuando te dan la entrada, ¿vale? Aquí inicializamos nuestro buffer, ¿vale? This ahora se alusiona a este propio objeto, this.buffer es data o vacío. Data no estuviera. Y tenemos que poner este current post igual a 0 porque current post va a ser dentro del array de tokens en qué token estamos. Y esto faltaba en la línea 118, faltaba en el template. ¿Sabes? Si han aceptado antes, acuérdense de que tienen que poner esta línea aquí, porque descubrí que no estaba. Control de líneas, ¿de acuerdo? Que tiene que ver también con el info. El info, en el estado ese que te pasa, tiene que tener un atributo line, y es en cierto modo por la línea en la que ibas. Por la línea en la que ibas. Pero digamos que en nuestro caso casi siempre la línea va a ser la primera. Porque no vamos a tener problemas con el estado. Y lo que hacemos es llamar al Lexer que hemos construido con Bill Lexer y generar todos los tokens. ¿Vale? O sea que ahora tenemos todos los tokens y nosotros lo que vamos a tener en este analizador de léxicos, todos los tokens construidos por Bill Lexer y le vamos a ir diciendo a la amiga, ¿quieres el primero? Toma el primero. ¿Quieres el segundo? Toma el segundo.
y quieres retroceder 20 nodos más atrás, tomamos 20 nodos más atrás. ¿Se ven? La función Lexer de dónde. La función Lexer es la de Bill Lexer. A ver, ¿dónde no estaba arriba? A ver. Aquí. Bill Lexer ya lo has construido. O sea, fíjense cómo funciona. Con lo que han hecho en la práctica, has hecho el Bill Lexer. Con el Bill Lexer lo llamo y obtengo el Lexer. Y ahora este analizador léxico lo llamo cada vez que me dan una nueva entrada, lo llamo y tengo todo el array de tokens. Y todo el array de tokens es un atributo del objeto. ¿Se ve? Y ahora el objeto gestiona los tokens. Este analizador léxico gestiona el objeto con todos los tokens. ¿Se entiende la filosofía? O sea que para cada línea lo que está haciendo es analizarla con el Lexer y le No, pongo para el fichero completo o el... para cada que como voy a morir ¿Dónde dice? de la línea 119 con el line que está creando una línea por línea. No, el line es un atributo que simplemente aquí line, bueno, info.line, es para pasarle al Lexer la línea, porque se supone, ojo, esto sí es importante, que al Lexer debería el Lexer que generen para que sea compatible con Nearly.js. Ay, perdón. Hostia, estamos totalmente pasados. ¿No? No.